Comenzamos esta cápsula y vamos a empezar hablando ahora sobre el derecho, poder y conflicto. Y vamos a empezar diciendo que la necesidad de fortalecer el acceso a la justicia ha llevado a todos los países desde mucho tiempo ya a implementar y asumir nuevas formas de resolución de conflictos, articuladas la mayoría de las veces a los sistemas normativos de nuestros propios sistemas. Y esto quiere decir al derecho. La realidad nos lleva a reconocer y tener de presente que los seres humanos vivimos en comunidad y para esto establecemos relaciones con nuestros congéneres, lo que genera una dinámica social basada en diferentes tipos de relaciones sociales, ya sean los padres e hijos, socios de una empresa, trabajadores y empleadores, alumnos y profesores, etc. Estas representan una forma fundamental de organizar los datos sociales. Conceptualmente, nos señala Davis que comprenden normas, estatus y fines. Lo anterior nos indica que las partes o los actores de dichas relaciones establecen obligaciones, estatus y fines, y medios recíprocos, evidenciando de esta manera los criterios que definen la vida y el comportamiento de los seres humanos en la sociedad. En la sociología, las relaciones sociales han sido clasificadas y analizadas en términos del género de la interacción que manifiestan, y en este orden los géneros más importantes de interacción elegidos para su consideración han sido el conflicto, la competencia y la cooperación. Si los analizamos desde el ámbito del derecho y especialmente de los modos alternativos de resolución de conflicto, podemos tener una mayor comprensión para analizar la forma como las personas interactúan socialmente, cómo se comportan y cómo manifiestan sus acuerdos y desacuerdos. A su vez, nos permite también comprender y entender las razones de sus comportamientos y esto permite mayores referencias para plantear modos de gestionar y también abordar la solución de los mismos. Estas afirmaciones nos llevan a una primera cuestión, y es la relacionada con la forma en cómo los seres humanos resuelven los conflictos que enfrentan. También nos conduce a destacar la importancia del estudio del conflicto desde el derecho, no solo la regulación que hace del mismo, sino su conceptualización y su relación, particularmente desde el ámbito de los modos alternativos de resolución de conflictos, donde el operador tiene un acercamiento más directo con las partes de cara a identificar cuál es la situación conflictiva que están enfrentando y cómo puede ser él un mediador en la facilitación de los acuerdos. En este orden, el conflicto resulta ser un elemento dinámico que puede sufrir cambios y ser transformado incluso por el método de resolución elegido, que en el caso de la mediación, por ejemplo, el mediador puede cambiar el conflicto buscando su resolución a través de diferentes técnicas y procesos. Los géneros identificados para el análisis de la interacción social, competencia y cooperación son los comportamientos que igualmente marcan la pauta para la determinación de las formas de solución de conflictos. Esto nos lleva a plantear una segunda cuestión, la de que estas categorías deben servir entonces para analizar y clasificar las diversas formas de solución de conflictos existentes en la sociedad, tanto formales como informales. También ahora podemos hablar un poco del conflicto y podemos decir que el conflicto se encuentra inmerso en la vida en sociedad y responde a un fenómeno universal, es decir, a la idea de un concepto universal que denota un amplio universo de enfrentamientos en el cual conviven los conceptos de guerra internacional y los de disputas conyugales, societarias o raciales, con todas las diferencias específicas que presentan precisamente. Pensar a cada uno de ellos como especies de un género superior. El estudio teórico del conflicto como un hecho social o como un comportamiento enmarcado en las relaciones sociales ha tenido un desarrollo fundamental desde la sociología. Por esto, Freud nos señala con la constitución de la sociología en ciencia positiva ligada a la observación y al estudio metódico de los fenómenos sociales, y es cuando produce la gran conversión a propósito del papel del conflicto en las sociedades.
Y en este orden de ideas encontramos las teorías identificadas como teorías del conflicto y teorías de la integración. Y se identifican también unas teorías sociológicas que dan respuestas a la corriente sociológica del conflicto, la marxista, que nace a mediados del siglo XIX en Alemania, Francia e Inglaterra, con Marx y Engels y otros teóricos del mundo a lo largo del siglo XX. La teoría sociológica liberal sobre el conflicto, cuyo nacimiento se da en Europa y Estados Unidos a mediados del siglo XX con Ralph Dahrendorf, aunque inicialmente tuvo a George Simmel en Alemania en la primera parte del siglo XX. Y es importante anotar entre una y otra a teóricos también como Durkheim, Weber, Parsons, Merton y Coser, que lo hemos estado viendo en esta materia. Ahora vamos a hablar sobre la libertad de expresión y derecho a la información. Por eso es que vamos a decir que en la capacidad de expresar una voluntad propia, distinta de la de otros entes, radica en buena medida uno de los criterios de la personalidad en derecho. Las personas tienen opinión y de ella hacen expresión. Si bien en todas las épocas hubo quienes pudieron expresar sus opiniones, difundir ideas propias y ajenas y recabarlas, solo con el advenimiento de las políticas que hicieron de la persona, del ciudadano, del depositario del poder político, su capacidad para expresar tales ideas devino un patrimonio político. Y por esto todo el movimiento del constitucionalismo clásico o liberal consagró la libertad de expresión como una de las libertades públicas. Así, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 garantizó la libertad de expresión que la Tercera República permitió hacer efectiva, y es que libertad de expresión y régimen republicano coexisten interlimitándose. En un pasaje ya hoy memorable, el juez Brandis de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en la sentencia dictada en Re Whitney, California, en 1926, sostuvo que quienes ganaron la independencia creían que el último fin del Estado era hacer a los hombres libres de desarrollar sus facultades y que en su gobierno las fuerzas deliberantes deberían prevalecer sobre las arbitrarias. Ellos valoraban la libertad de pensar como uno quiera y de hablar como uno piensa. Son medios indispensables para el descubrimiento y la difusión de la verdad política, que sin la libertad de palabra y de reunión, la discusión sería fútil, que con ellos la discusión suministra ordinariamente una adecuada protección contra la diseminación de doctrinas nocivas, que la más grande amenaza para la libertad en un pueblo inerte, que la discusión pública es un deber político y que este debería ser un principio fundamental del gobierno americano. Ahí nos decían. Ahora, la soberanía del pueblo, básica en el sistema democrático republicano, exige de la información, la representación exige de la información, al menos como modo válido de requerir la rendición de cuentas. De ahí la importancia central en el contexto democrático de la libertad de expresión y del derecho a la información en ella contenida. Ahora, también podemos decir que la segunda posguerra transformó las libertades públicas en derechos humanos y la universalidad, la igualdad y su corolario de no discriminación transformaron el concepto de libertad de expresión, hasta entonces solo republicano y patrimonio del ciudadano, en un concepto democrático perteneciente a toda persona. También, desde que se instauraron las modernas democracias en el mundo, el derecho a la libre expresión ha convivido de un modo no muy estable, con el derecho de la gente a ser informada con veracidad sobre cuánto ocurre a su alrededor. Hasta hace un tiempo, el acento caía invariablemente sobre el primero de tales derechos, pero ahora se va trasladando gradualmente al segundo en vista de la enorme y siempre creciente exposición del hombre actual a los grandes medios de comunicación. Por esto, el 14 de diciembre de 1946, antes que la Declaración Universal de los Derechos Humanos proveyera a la Carta de las Naciones Unidas,
de un catálogo de aquellos derechos sin los cuales resulta difícil referirse al desarrollo de la personalidad libre. La Resolución 59 de la Asamblea General de las Naciones Unidas refiere a la libertad de información como derecho humano, fundamental y piedra de toque de todas las libertades a las cuales están consagradas las Naciones Unidas. Ahora también podemos decir que el 3 de noviembre de 1947 la resolución A/110 condena todas las formas de propaganda que constituyan una amenaza a la paz. También en 1948, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Libertad de Información trabaja en la preparación de una norma sobre el tema, luego recogida en la Declaración Universal y en una Convención Internacional sobre el Derecho Internacional de Rectificación que se adoptaría en 1952. Ahora, también pues podemos decir que los desarrollos normativos posteriores permitirían consagrar normas regionales y universales de carácter convencional que protegen igual derecho y en este orden de ideas deben considerarse los artículos cuarto de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 10 del Convenio Europeo para la Salvaguarda de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, así como el 19 y 29 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Hasta aquí vamos a concluir esta cápsula y vamos a empezar hablando en la siguiente cápsula ya sobre los medios de comunicación, ya como un agente de control y también resistencia.